Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más. Gracias por permitir que nosotros podamos entrar a sus hogares, gracias por recibirnos, gracias por conectarse, gracias por compartir este mensaje y todos los que ya usted ha recibido. Si no se ha suscrito a nuestro canal, pues suscríbase. Si usted tiene necesidad de compartir este mensaje pues con alguien y nuestra página inclusive para que allí sea edificado, porque ahí hay cualquier cantidad de mensajes que le puedan edificar. Una de las cosas que tiene el Señor es que su palabra ciertamente nunca pasa, así que usted puede ver el mensaje que puede tener muchos años, pero es justamente lo que usted puede estar necesitando en ese momento. Así que allí pues donde usted está, convoque al resto de la familia, particípele a los demás, que ya vamos a comenzar con este gran mensaje. Quiero agradecer y quiero bendecir a todos mis hijos. De la semana pasada sobre todo me pude dar cuenta pues que estamos regados, esparcidos por todos lados. Esta diáspora también, que el éxodo que sufrió este país nos llevó también a ubicarnos en otros países, así que quiero dar esa bienvenida, quiero darle bendiciones a todos los que se encuentran en el extranjero, desde los que están en Estados Unidos, los que se encuentran en México, los que se encuentran en el Perú, en Ecuador, los que se encuentran en Colombia, los que se encuentran en Chile, los que se encuentran en Argentina, los que se encuentran en Brasil y por supuesto los que estamos acá en Venezuela. Si alguno se me escapa, mi hermano Javier, que está allá en Bolivia, hasta él llega también su bendición, esta bendición que le corresponde también. Y así pues a todo el resto. Me pude dar cuenta esa semana que, oye, tenemos hijos en todos lados, así que a ellos pues también le llamo a compartir este mensaje, además de orar por ellos para que, como dijo el Señor, pues oráramos y le fuera bien, porque esa es la voluntad también del Señor, que allí hagan casas, que allí se edifiquen, que allí se prosperen, hasta que el Señor decida cualquier otra cosa que deban hacer. A mis hijos que están pues en Estados Unidos, hasta ellos también llegue esta gran bendición. A mis nietos allí reciban un abrazo y una gran bendición por todo esto, pues todas estas cosas que el Señor tiene a bien darnos también. Es un regocijo saber que ellos están pendientes, que ellos siguen nuestras transmisiones, reciben los mensajes y están atentos pues a todas estas cosas. Así que quiero agradecer al resto de la iglesia, sobre todo los que aquí estamos, pues por todo el apoyo, toda la colaboración que dan. No se olvide usted de darle ahí ese like a nuestro programa, a nuestro mensaje. Si necesita de la oración, acuérdese, estamos dispuestos para orar, estamos dispuestos para clamar ante el Señor sobre cualquier necesidad, cualquier situación que usted tenga que afrontar. Así que no tenga menos. Contáctenos a nosotros por los diferentes medios de las redes sociales que están allí disponibles, o aquí mismo, pues recibiendo este mensaje, usted no deje de escribir y hacer esa petición. Preparados ya esta semana, hicimos pues una entrega más de alimentos. Pronto vamos a ver por allí pues un pequeño video, una recopilación de todo lo que hemos estado haciendo, porque la iglesia no ha parado hasta ahora, y no crea que porque nosotros no nos estamos congregando acá, el Señor no nos ha bendecido para seguir ayudando a los que necesitan. Así que vamos, tocamos la puerta y algunos hermanos que tienen la necesidad son sorprendidos justamente porque le llegamos allí con algo de comida, quizás no para suplirle toda su necesidad como tal, pero allí está la mano de Dios también sustentando con algo que le pueda ayudar a ella, a él y a su familia, pues allí donde está. Bueno, vamos a prepararnos entonces y vamos a orar, vamos a poner esto en las manos del Señor, así como hasta ahora lo hemos estado haciendo. Y si usted cree verdaderamente, ore por aquello que usted tiene hoy la necesidad y lo que cree que va a necesitar aún después, no sin reconocer que mi Señor Jesucristo es el intercesor en medio de nosotros y el Padre, y a Él pues nosotros le rogamos en todo momento que cambie nuestras vidas y nos transforme. Así pues, allí como está usted, postrado, sentado, a mano alzada, ojos cerrados, como usted quiera, pero vamos a poner esto en las manos del Señor y vamos a orarle al Padre. Dios Todopoderoso, te bendigo una vez más y te doy gracias en el nombre de Jesús por permitir que nosotros podamos hoy, Señor,
estar en tu presencia, poder comunicarnos contigo, poder dirigirnos a ti, poder hacer un clamor en el nombre de Jesús como tú nos has establecido, quien es nuestro intercesor. Te pedimos, Señor, en esta hora, primeramente, que seas tú el que nos enseñe, el que enseñe a tu pueblo, el que nos diga las cosas que hemos de hacer, que conforme a tu voluntad, conforme a tu espíritu y a lo que necesita y el propósito que has puesto en cada uno de ellos, así venga la fuerza, la sabiduría, la inteligencia, que puedas abrir nuestros ojos para tener una visión amplia de lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, que tú nos puedas levantar. Hoy no solamente hemos venido a clamarte a ti, hemos venido a entregarnos a ti, porque sabemos que en tus manos nosotros somos edificados, en tus manos nosotros somos salvados, en tus manos nosotros somos sanados. Por lo cual, Señor, deja que tu espíritu entre en nuestro cuerpo y sea Él sanando, Señor, toda dolencia, toda tumoración sea quitada en el nombre de Jesús, todo cáncer en alguno de nuestros hermanos en su cuerpo sea quitado en el nombre de Jesús, que fortalezca la musculatura, Señor, que vengas tú a quitar todas las hernias que puedan tener algunos de nuestros hermanos, algunas dolencias, todo estrés, Señor, sea quitado ahora mismo en el nombre de Jesús. Así igualmente echamos fuera toda depresión, Señor, y todo aquello que pueda impedir el que nosotros te podamos adorar y dar la alabanza. Te ruego, Señor, que levantes tu iglesia, que levantes un ejército que sea poderoso, que pueda llevar tu palabra, que pueda mostrar con sus actos lo que realmente quiere hacer. Enséñanos el camino en el que debemos andar. Padre, ponga a nuestro alrededor sabios, ponga a nuestro alrededor personas que nos puedan ayudar, que nos puedan apoyar, que nos puedan ayudar a esclarecer y a revelar la palabra que tú nos tienes para nosotros, lo que tú has dictaminado, lo que tú has dicho que tu iglesia debe hacer. Ayúdanos, Señor, porque es el momento de nosotros tomar la decisión de enfrentar todas las adversidades y de mostrar el reino de los cielos, de hacer posible que tú hagas, Señor, las cosas que dijiste que ibas a hacer con nosotros, que aunque nuestra mente no lo entienda, nuestro espíritu y nuestro corazón estén dispuestos, que haya pasión, Señor, por hacer de nosotros un ejército capaz de vencer en las regiones celestes y también sobre esta tierra. Padre, da sabiduría al que necesita dirigir, da sabiduría a los padres, da sabiduría a las madres y a toda la familia, Señor, para que nosotros todos juntos podamos mostrar tu amor y tu bondad. Padre, en esta hora yo declaro, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús, que las ventanas de los cielos son abiertas y vendrán bendiciones en sobreabundancia. Tu mano estará sobre nosotros y he aquí, Señor, que todo lo que emprendamos va a ser prosperado. Padre, no nos daremos cuenta cómo realmente tú lo harás, pero ciertamente aceptaremos y sabremos que tú estás haciendo las grandes cosas. En el nombre de Jesús te rogamos por los pequeños, por las nuevas generaciones que se levantan, para que seas tú guiándolo, para que seas tú dirigiéndolo, para que seas tú dándole sabiduría a los padres y ese amor que solamente sabes dar tú, para que podamos enseñar a cada uno en nuestros hogares, sean educados, sean formados, Señor, y sean los luchadores y los soldados que deban de venir para conquistar este mundo para el reino de los cielos. Así te ruego igualmente por los jóvenes, Señor, que hoy se debaten, que hoy salieron, Señor, buscando unas nuevas oportunidades, que hoy, Señor, en sus pensamientos no le da para entender qué es lo que está ocurriendo y cómo será su vida a futuro. Yo te ruego, pon en ellos la visión y el propósito para que ninguno mengue, sino por el contrario, se sientan alentados como deben ser por medio de la palabra y ellos comiencen a luchar, comiencen a hacer, comiencen a emprender, comiencen a crear y comiencen a hacer el ejército que tú dices que debe ser. En el nombre de Jesús, los que han permanecido en esta lucha constante y a diario, Señor, en este país, fortalécelos ahora mismo y abre el entendimiento para saber que vienen nuevas oportunidades y que la gloria de Dios será mostrada en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, y te bendigo, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Tuyo es el reino y tuya es la adoración. En el nombre de Jesús. Allí mismo donde está a mano alzada, levante su mano derecha allí y si es zurdo igual, como quiera hacerlo, pero levante su mano y repita conmigo. Al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor
ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Recientemente tenemos una noticia, las redes y todo el país inclusive ha estado corriéndose el hecho de que el Vaticano beatizó la beatificación de José Gregorio Hernández como un santo más. Debo empezar diciéndole que santo es usted, porque santo es el que obedece a Dios, el que sigue a Dios. Y a consecuencia de esto, conversaba con alguien que me preguntó, me dijo que por qué nosotros no creíamos en los santos. Y yo le dije que si se regían realmente por la palabra, como debe ser, allí deben entender y deben saber que no hay un intermediario entre Dios y los hombres, sino mi Señor Jesucristo. Por lo tanto, cualquier otro que el hombre quiera establecer como intermediario o como santo o como cualquier otra cosa que se quiera llamar, es blasfemia, es aborrecer al Dios en el cual decimos nosotros que creemos. Pues ellos como tales no hacen ni existen para nada. Entonces me dijo la persona, y la Virgen María menos. Antes de que terminara, le dije menos, porque simple y llanamente María, la que fungió como madre de Jesús, fue un instrumento que el Señor usó en un momento determinado para hacerse visible aquí en esta tierra. Entonces, esa persona me dijo, ese es el problema con ustedes, que no comparten y no quieren esto y no aceptan lo otro. Y yo respeto lo que tú quieras creer. Y le dije en ese momento, estás como esta gente de la LGBT, que apenas le dicen cualquier cosa, inmediatamente te dicen que eres homofóbico. Y ellos creen tener el derecho para intervenir en las cosas que yo creo. Si tú quieres que te respeten, tú tienes que respetar también lo mío. Tú no me puedes imponer a mí el creer o aceptar cualquier cosa que vaya en detrimento de aquello que yo sé que por principio divino tiene que establecerse. Por ejemplo, la familia en el caso de este movimiento. Y en el caso de lo que yo creo, yo tengo muy claro que no hay nadie que me pueda servir a mí de intercesor. Por lo tanto, para mí no existen esos tipos de dioses. Y debo estar claro en esto para saber a quién le doy la adoración. Porque le dije entonces a esta persona, le dije, se te olvida algo, que quien te enseña la Biblia, porque me dijo, pero eso también es de la Biblia. Y en la Iglesia Católica se habla de la Biblia, y se habla de Jesús, y Jesús aparece en la Biblia y todo eso. Y se te olvida algo, que el que usa las Escrituras para enseñar medias verdades también es aborrecido delante del Señor. Es alguien que no es digno de estar en la presencia del Señor. Pues el Señor no habla la verdad a media, el Señor habla la verdad completa. Y eso debe estar claro para todos aquellos que dicen que son seguidores de Jesús, aquellos que dicen que creen en Dios, aquellos que lo aceptaron como su único y suficiente Salvador. Y la misma Biblia, pues esa misma Biblia con la cual te invocan y te dicen que deben establecerse de esa manera o deben estar los santos y que la usaron a medias o con medias verdades para decirte una cosa que es mentira, porque toda mentira o toda falsa doctrina parte de una que es verdad. Le voy a repetir eso. Toda falsa doctrina parte de algo que es verdad, de una doctrina que es verdadera. Por eso es falsa, porque trata de falsear la verdad. Entonces, debes saber esto, que también en la misma Biblia que usan para engañarte, también te dicen que tú no puedes tener falsos dioses u otros dioses delante de Dios. Y ese pedacito nunca te lo han aclarado. Así que le dije a esta persona, revisa un poco y lee
para que otro no venga a engañarte. Por eso nosotros acá en la iglesia le exigimos a los que aquí se congregan que tienen que leer su Biblia, a fin de que ningún líder, ningún pastor, ningún predicador que pretenda conocer las Escrituras te engañe, sino que tú tengas la revelación por ti mismo. Y cuando aquella persona esté hablando o esté predicando, sepas tú con certeza qué es lo que te está diciendo. Y si de verdad eso que te está diciendo está escrito en la Biblia, está en la palabra de Dios, y no es mera interpretación particular o privada de esa persona. A fin de que tú tengas la misma revelación, entonces se te manda a orar, a tener comunión con el Señor y a revisar y a leer las Escrituras, no como libro, sino por revelación, porque así es como se debe leer la Biblia. Así que veamos nosotros a quién le estamos dando la adoración, porque con esta persona le decía, hay algo que es fundamental y que muchas veces aún los que se congregan en la iglesia no tienen claro, y tiene que saber o tiene que entender lo que significa adorar. Porque cuando tú le das la adoración a algo o a alguien que es diferente a Dios, tú estás en un gran problema. Puedes asistir a la iglesia y puedes decir que Jesucristo es tu Señor. Y lo puedes hacer en espíritu. Pero si no lo haces en verdad, tenemos inconveniente. Porque no conoces la verdad. Y si conoces la verdad, tienes que adorar en espíritu y en verdad. Así que nosotros debemos saber a quién le estamos dando la adoración. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es fundamental. Es algo que debe estar claro en nosotros. Parece que es una cosa a lo cual no le damos la importancia, pero te quiero decir algo que a veces nosotros no entendemos. Cuando hablamos de salvación, todo aquel que se cree o aquel que se sabe salvo, no da adoración sino al único Dios que existe, Jehová de los ejércitos, Jesucristo nuestro Salvador y el Espíritu Santo, que siendo tres personas, son tres en uno mismo es. Así que, le repito, todo el que se cree o se sabe salvo, no da adoración sino al único Dios. Si estás adorando una cosa diferente a Dios, entonces tú no tienes garantía de la salvación. Es un tema muy controversial, pero hoy quiero que entiendas y aprendas algunas cosas que son necesarias, requerimos de este pueblo. Hemos estado hablando en estos días, en esta semana, en la semana anterior, estuvimos hablando acerca de esa salvación. Y que cuando tú crees tener esa salvación, no hay nada que impida que tú superes los obstáculos que están. En ese aspecto debemos estar claros nosotros. Jesús nos los aclara, Jesús nos los dice a nosotros y lo hace de una manera como Él solo sabe hacerlo, como Él solo sabe enseñarlo. En un momento se encuentra con una mujer que por cierto dice mi Biblia que era una mujer samaritana. En el Evangelio de Juan, San Juan capítulo 4, dice que le era necesario pasar por Samaria y allí se encontraría a la hora 10ª más o menos, se encontraría con una mujer. Jesús sabía que tenía que encontrarse con esa mujer. Es como el momento en que tú no entiendes por qué fuiste llamado. Es un momento en que el Señor toca esa puerta. Es el momento en que el Señor hace el llamado. Es el momento como me ocurrió a mí. No necesariamente estuve en una iglesia para recibirlo, pero me dijeron que hiciera la oración de fe. Yo levanté mi mano, yo confesé el nombre de Jesús y lo hice de corazón. Y desde ese momento hasta hoy yo le sirvo al Señor. Y cada día me entrego más al Señor porque entiendo que sé menos, que conozco menos, que lo que creía yo que sabía y conocía, no lo conozco en realidad. Así que Jesús agenda siempre esos momentos en los cuales Él dice que le es necesario encontrarse contigo. Como hoy es necesario que tú recibas esta palabra, porque hoy es necesario despertar el espíritu. Hoy es necesario darte a conocer un propósito. Hoy es necesario que tu vida cambie. Hoy es necesario que tú comiences a hacer lo que Dios, según su voluntad, quiere que tú hagas.
El Señor viene entonces, pasa por Samaria y se encuentra con una mujer que a la hora 10ª estaba sacando agua de un pozo. Ese trabajo, por lo general, aunque era de las mujeres, no se hacía a esa hora. Se hacía por lo general a horas muy tempranas. Si comparamos esto, esa hora a la cual se refiere la Biblia sería más o menos en horas del mediodía. Mientras que ese trabajo lo hacían las mujeres de costumbre bien temprano. Digamos, si nos ubicamos en el horario nuestro, las mujeres lo hacen a las 6 de la mañana, entre 5, 6 y 7 de la mañana. Pero esta mujer se encontraba allí haciéndolo a horas de mediodía, es decir, 11:30, 12 del mediodía. Había una razón fundamental. Más adelante él se la expondría y le diría, y cuando se encuentra con esta mujer le pidió agua. Y esta mujer le responde a él, ¿cómo tú me pides agua siendo que tú eres judío? Si judíos y samaritanos no se tratan. Y esto es lo primero que tenemos que entender de la adoración. Jesús no hace acepción de personas. Todos y cada uno tienen la oportunidad de entender y de conocer lo que es salvación y lo que es la adoración. A todos se les va a abrir la puerta, pero usted decide si permanece allí, si sigue en ese camino o no. No es menester de alguno. En el desarrollo de este mensaje usted lo va a entender y le voy a hacer énfasis en el momento en que corresponda para que entienda que Jesús, si bien es cierto que te está buscando, no te va a forzar a ti a seguirlo a Él. Es una decisión que tú debes tomar. Es una decisión con entendimiento. Es una decisión que se debe tomar según lo que yo conozco y lo que sé de mi propia vida inclusive. Así que hay una parte en ese pasaje de ese encuentro cuando Jesús entonces le dice que el que tome agua de la que ella va a sacar de ese pozo volverá a tener sed. Pero que él tiene un agua que él se la puede dar a alguien y a quien tome el agua que él le dé nunca más volverá a tener sed. Y allí se desarrolla entonces una conversación que va a exponer a la persona y va a exponer la situación que yo también quiero desarrollarte hoy en este mensaje. Los versículos específicos están en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 21. Y allí comienza Jesús cuando tiene este encuentro con esta mujer y le dice lo siguiente. Jesús le dijo a la mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué le estaba diciendo Jesús esto? Porque se estableció una conversación con ella y en el momento en que se encuentran, ella le dijo que quería tomar de esa agua y la necesitaba. Entonces él le dice, trae a tu marido. Y ella le responde, le dice, Señor, no tengo marido. Jesús le dice, entonces ciertamente has respondido bien, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Esa era la razón por la cual esta mujer se encontraba a esa hora fuera de la costumbre buscando el agua para que nadie le señalara. En pocas palabras, esta era una mujer, dijera mi mamá, una mujer de la vida. Una mujer que se entregaba por dinero, una mujer que compartía un rato con uno, otro rato con otro. El que estuviese de turno, con ese estaba viviendo y por lo cual no quería ser señalada. Quizás en la necesidad vendía su cuerpo, no sabemos, la Biblia no explica, pero usted puede colocarle cualquier cosa. Lo cierto es que aquella mujer estaba avergonzada y por esa razón no compartía con el resto, no estaba allí a la hora, no hacía lo común, había salido de aquello que normalmente le permitía hacer su vida, porque así suele ocurrir cuando las personas son avergonzadas, cuando las personas tienen situaciones que le adversan, se avergüenzan tanto que no quieren saber ni de Cristo ni de nadie que está a su alrededor, sino solamente con aquellos que la usan o aquellas personas que comparten el mismo dolor. Por esa razón no son capaces de presentarse allí. Y ella lo que hace es callar y le dice entonces, me parece que tú eres profeta, le dice esta mujer a Jesús.
Y Jesús, y además de eso le dice a la mujer, nuestro padre Jacob nos dejó este pozo donde nosotros adoramos, mas ustedes dicen que es en Jerusalén que se tiene que adorar. Y Jesús le dice esta respuesta que le estoy leyendo acá. Le dijo Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús le habla esto a esta mujer y le dice, le aclara en este momento, le dice que va a llegar un momento en que no adorarán en ningún lado, que no es el pozo, que no es el altar, que no es el santo, que no es la iglesia, que no es tal cosa. Pero esta mujer todavía no entiende lo que Jesús le está diciendo. Créeme, le dice, que llegará la hora en que harán esto. Dos cosas fundamentales debemos aprender. Le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Y normalmente la gran mayoría de las personas terminan adorando lo que no conocen y no lo saben, no saben por qué. Ahora, observe, el hombre nace con una condición divina, espiritual, de adorar. Cuando Dios sopló de su espíritu en el hombre que hizo de barro y lo hizo un ser viviente, con él vino la necesidad de adorar. Si el hombre no adora a Dios, terminará adorando a cualquier cosa. Observe las culturas indígenas o antiguas, de civilizaciones antiguas, que terminaron no conociendo a Dios, terminaron adorando a una piedra, terminaron adorando a la lluvia, terminaron adorando al sol, terminaron adorando a la luna, terminaron adorando cualquier cosa, pero hay una necesidad que está puesta en nosotros. Mas cuando conocemos a Cristo, sabemos que ninguno de esos otros dioses pueden ocupar ese lugar. Por eso le dice él esto. Y aún algo más le dice Jesús. Dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios los está buscando. Así que no es fácil entonces conseguir un adorador. Sobre todo si es Dios quien lo está buscando, que es el que lo conoce todo, el que sabe todo, pero está buscando. Y si lo está buscando es porque es nuestra decisión. Es voluntad de nosotros adorar a ese Dios cuando Él se da a conocer. Y allí dice inclusive que tiene que adorar en espíritu y en verdad. Son dos cosas diferentes, pero una no se puede dar sin la otra. Ninguno puede decir que adora a Dios en espíritu y no lo adora en verdad, o lo adora en verdad y no lo adora en el espíritu. Las dos cosas tienen que estar juntas, porque las dos cosas es lo que define lo que nosotros verdaderamente hacemos. Cuando alguien, escúcheme bien esto que le voy a decir, cuando alguien adora a alguien o a algo, esto produce un cambio en su vida. Cuando alguien decide dar la adoración, eso va a producir un cambio en su vida. Y ese cambio es regido por aquello en lo que cree. Por lo tanto, aquello en lo que le da la adoración es lo que determina el estilo de vida que va a tener. Es fundamental que nosotros entendamos lo que es la adoración. La adoración es la palabra Sasha en hebreo original. Y en griego
que es donde está escrito, la lengua en que está escrita el Nuevo Testamento, es la palabra proskuneo, con K. Y significa postrarse, besar la mano, dar lo mejor. Eso significa adorar. Por eso nosotros ofrendamos. No porque me lo impongan. No porque alguien me manipule, no porque un milagro se venda, no porque alguien te diga que vas a ser prosperado o que poniendo más vas a recibir más. Lo hacemos porque lo llevamos dentro de corazón. Adoramos en espíritu y en verdad. Cuando conocemos la verdad, no hay quien me detenga para hacer lo que Dios dice que yo tengo que hacer. Y una de las cosas que hago es ofrendar. Y lo primero que ofrendo es mi vida para que Dios la transforme. Porque sé ahora que a Él le pertenece. A Él le debo todo. Usted no puede hacer nada para amar a Dios. Usted no puede hacer absolutamente. Ya Dios lo ama a usted. Usted no va a recibir. No crea que porque haga más obra o haga tal cosa usted va a recibir más de Dios. Ya Dios determinó lo que a usted le iba a dar. Usted lo que tiene es que descubrir cómo adorar y qué es lo que tiene que hacer para entregarse a Dios. Y usted verá entonces la prosperidad y la grandeza de Dios en su vida. Que nadie le engañe, que nadie le manipule, tratando de decirle que si usted hace tal cosa o usted trae esto, usted va a recibir más de Dios. Dios no tiene compromiso con nadie. Dios no está obligado a tener que darle a usted porque usted vino e hizo una obra. Si eso no está en su corazón, usted no podrá recibirlo de Dios. Por eso es adoración voluntaria, dar lo mejor, postrarse, entregarse a Dios, dar nuestras vidas, guardar la reverencia, reconocer que Él es digno de recibir la adoración. Por eso está escrito de esa manera. Pero nosotros terminamos adorando o nacemos conociendo o no conociendo, a no ser de que usted haya nacido en el Evangelio y lo tenga por verdad, porque hay quienes han nacido en el Evangelio y terminan en otro lado. Y usted se preguntará, ¿y qué falló allí? La enseñanza, porque nunca entendieron o recibieron la verdad como tal. No pudieron asimilar tales cosas. Y se lo muestro, se lo pongo como ejemplo. A usted, quizás todos nosotros asistimos o conocimos la religión católica, no el estilo de vida de Jesús. Y las veces que usted asistió allí, ¿a usted le dijeron por qué tenía que orar? ¿A usted le dijeron en algún momento por qué tenía que ofrendar? ¿A usted le dijeron en algún momento por qué tenía que persinarse? ¿A usted le dijeron que por qué tenía que ir a tocar el pedazo de yeso ese que toca creyendo que eso es santo? ¿Le explicaron en algún momento eso? ¿Le enseñaron eso? ¿A usted le dijeron por qué rayos usted tenía que hacer una confirmación? ¿Y por qué tenía que tomar la primera comunión? ¿Le explicaron o le enseñaron eso en algún momento? Alguien se sentó a decirle, usted inclusive hizo una catequesis donde supuestamente le enseñan eso. ¿Alguien se acuerda? ¿Usted se acuerda de algo de eso? ¿Le explicaron, le enseñaron qué era lo que significaba eso? Por eso terminamos adorando lo que no conocemos, porque lo hacemos más por costumbre que por el conocimiento, la convicción que nosotros llegamos a tener. Por esa razón no entendemos muchas veces cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué le tendemos la mano a alguien más? ¿Por qué le damos comida a alguien que aparentemente no está justificado o creemos que no es digno de recibir la ayuda? ¿Por qué de repente le tendemos la mano a todos? No importa la condición que tenga. Porque es que yo no comparto lo que la gente pueda hacer. Como está escrito, Dios ama al pecador, pero no ama el pecado que él hace. Si nosotros estamos claros en eso, entonces debemos saber hacia dónde vamos y a quién le tenemos que dar la adoración. Por eso Jesús le dijo a esta mujer, tú estás adorando las cosas que no conoces, lo que no sabes, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque adoramos a Jehová de los ejércitos. Y si usted no sabe eso, usted va a tener una gran cantidad de problemas. Y quizás esto sea nuestra vida. Le dije entonces que adorar en espíritu y en verdad va juntos, porque tiene que conocer. Nosotros no adoramos porque alguien me lo repitió.
Yo adoro por lo que conozco de Cristo, por saber quién es Cristo, porque Él me salvó. Y la salvación genera en mí un cambio. Entonces esa adoración que voy a dar, la voy a dar de corazón, no religioso, no estando postrado de rodillas o de como quiera que sea. Porque la gente puede caer de rodillas, pero su corazón está lejos del Señor. Entonces debemos saber, o sea, cuando yo conozco esto es lo que me lleva a hacer lo que yo hago. Cuando yo conocí a Jesús, me trajo y me llevó a hacer lo que hoy estoy haciendo, predicando y enseñando la palabra. La pasión que puso el Espíritu en mí me llevó a buscar la revelación de la palabra, a conocer a Jesús, y me di cuenta de la cantidad de pecados que yo tenía y que tengo y que posiblemente voy a tener también, pero que había un Dios que me podía salvar de todo eso y me iba a permitir verdaderamente entrar al reino de los cielos. Esto es lo que hace el Señor, confronta, y cuando conocemos esa verdad, entonces nosotros prestamos nuestro servicio, entonces nosotros hacemos cosas, hacemos un trabajo y lo hacemos para el Señor. No buscamos hacerle daño a nadie, porque cuando le hacemos daño a alguien, sabemos que ese daño puede venir también contra nosotros. Que si me toca hacer un trabajo, yo voy a hacer el trabajo en excelencia, porque ese trabajo va a mostrar lo que es Dios en mi vida. Por tanto, estoy mostrando a Dios con lo que hago. No procuro engañar a nadie, porque si engaño a alguien, entonces iría contra Dios al saber que Dios no miente. No procuro matar a nadie, porque Dios es el que me dio la vida. Yo conozco eso, y cuando conozco esa verdad, entonces adoro al Señor. No estoy tirado en el piso. Por eso le dije que estas cosas son conjuntas en lo que hago. Entonces, cuando usted cocina, ya sea el hombre o la mujer que le toque cocinar. O sea, yo no es que no voy a cocinar porque yo soy macho. Yo cocino, o voy a cocinar lo bueno, porque no hay otro que cocine, yo voy a cocinar. Me tocó y lo voy a hacer con el mayor amor del mundo. Y quiero que dentro de lo que sé, así se me queme el arroz, ¿sabe? Pero le puse amor, y si usted le pone amor a eso, seguro no se le va a quemar. O sea, no voy a venir acá, ay, que Dios mío, tomen la comida, los muchachos, o el esposo, o la esposa, o lo que sea. Igual el esposo cuando llega, ay, tengo que ir reventado todo el tiempo para que ustedes coman. Ahí está, coman. Debo llegar con pasión, debo llegar con amor. Eso es adorar al Señor, porque sé que Él me tendió la mano. Y cuando entiendo eso, usted va a dejar de padecer de esa condición, de adolecer de lo que necesita usted. De la comida, del vestido, de todas esas cosas, porque Dios lo va a traer, lo va a multiplicar al 100 por 1 cuando nosotros comenzamos a adorarlo como debe ser. Y Él lo va a saber, es en nuestro corazón, es el corazón el que genera esto. Mire, cuando nosotros estamos en el libro de Génesis 4, dice lo siguiente, que andando el tiempo, después que Adán y Eva habían tenido estos dos hijos, Abel y Caín, vino Abel y trajo una ofrenda para el Señor. Dice mi Biblia que él buscó de lo más gordo, de lo más hermoso, de lo más cuidado. Tuvo esmero, tuvo dedicación para buscar y traer la mejor ofrenda para el Señor. Y vio el Señor la ofrenda de Abel con agrado. Caín también trajo una ofrenda. Lea su Biblia. Génesis 4:5 dice que también Caín vino. Abel era pastor de ovejas. Caín trabajaba la tierra. Caín trajo también una ofrenda para el Señor. Y yo le aseguro que si él trajo una patilla, aunque ahí no dice cuál fue la ofrenda, si trajo la patilla, posiblemente la patilla era la más grande que había en el huerto o en la tierra que la había cultivado. Era la mejor patilla, la había traído también para el Señor. Pero dice mi Biblia que el Señor vio con agrado la
la ofrenda de Abel, mas no así a la ofrenda de Caín. Porque el Señor no mira lo que tú le estás trayendo, sino mira, ¿cuándo sabe que tú le estás adorando? Cuando sabe o pones la intención, cuando Dios conoce la intención con lo que le estás dando. No importa el tamaño, no importa la calidad, sino cómo se lo estás dando al Señor. Por eso cada vez que usted da una ofrenda, yo le digo, póngale fe a eso. Si no le pone fe, no va a ser bien recibido por el Señor. ¿Y por qué lo sé? Porque el que conoce el corazón es el Señor, dice la Escritura. Él es el que conoce el corazón. Y dice entonces que le dijo a Caín, ¿por qué se ha enardecido? ¿Por qué se ha molestado? ¿Por qué se ha airado tu corazón y ha decaído tu semblante? Es decir, él vio en ese momento y probó a Caín y se dio cuenta que aunque la ofrenda material que estaba trayendo era una buena ofrenda en apariencia a los ojos de los hombres, ella no estaba siendo entregada con la intención verdadera de la adoración que se le debe dar al Señor. No estaba haciendo las cosas como él decía. No había pasión, no había el amor, sino que bueno, dale eso pues. Bueno, dale eso a cualquiera. Sí, busca una buena y todo, como para que no se queje. Pero eso no es lo que quiere el Señor. Hay una viuda que entregó solamente, tenía 2 blancas nada más. Y dijo Jesús en aquel momento, de cierto le dijo a sus discípulos que estaban allí con él, que esta mujer ha dado más que todos los que estaban allí. Y lo único que entregó fueron 2 blancas. Y le dice Jesús que era lo único que tenía y lo dio de su pobreza. Sin embargo, él dice que ella dio más. Y dio más es porque lo dio de corazón y lo dio en fe, creyéndole al Señor. Y saben ustedes lo que ocurrió con Caín y Abel. Caín terminó matando a Abel. Así que ¿a quién estás adorando tú? ¿A quién le estás dando la adoración? ¿Hacia dónde vas? ¿Y qué es lo que estás haciendo con todo esto? Por eso Jesús confronta a esta mujer y esta mujer inmediatamente cambia. Esta mujer inmediatamente entiende lo que Jesús le está diciendo. La hora viene y la hora es ya, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y usted debe tener cuidado con esto. Debe tener cuidado con esto, porque a veces usted va a tener algunas cosas y va a inclinarse y usted dice, bueno, pero yo creo en Dios. Pero quiero que reflexiones un poco y veas cuánto valor tiene tu casa, cuánto valor tienen tus hijos, cuánto valor tiene tu esposa. ¿A quién estás adorando verdaderamente? Jesús llega un momento en que se encuentra, así como se encontró con esta mujer samaritana, después de haber dado alguna respuesta a los fariseos que los trataban de tentar, y viendo que no pudieron hacer absolutamente nada, dice que vino un joven que era alguien importante, porque aunque no dice la Biblia cómo se llamaba, no habla de su nombre, pero asumo que era importante, era alguien que se dedicaba quizás al comercio o cualquier otras actividades que lo hacían o le permitían tener un reconocimiento dentro de la sociedad en la cual se desenvolvía. Y vino con estas preguntas al Señor. Esas escrituras están en el libro de Marcos, capítulo 10, del 17 al 30. Observe lo siguiente. Vino allí y le preguntó al Señor. Le dijo, Señor, ¿con qué ganaré? Señor bueno, le dijo a Jesús. Señor bueno, ¿con qué ganaré la vida eterna? Jesús le respondió y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si solo hay uno que es bueno, Jehová de los ejércitos, el Rey de los cielos. Él solo es bueno. Y sin mediar otras palabras, inmediatamente fue y le dio la respuesta. Le dijo, ¿guardas los mandamientos? Y le dijo, él mismo le da los mandamientos. Le dice, no matarás, no robarás, no defraudarás. Honra a tu padre y a tu madre, le dijo. Dentro de los 6 que le nombró 6 mandamientos. Y él respondió inmediatamente, le dijo, sí, Señor, eso lo guardo yo desde muy joven. A lo que Jesús inmediatamente le dice, te falta solo una cosa.
Y dice mi Biblia, lea su Biblia, dice mi Biblia que Jesús le amó. Jesús quiso. Jesús le habló quizás con pasión. Estas palabras fueron expresadas de una manera que quería Jesús que aquel muchacho, aquel joven, pudiese entender la necesidad. Jesús le llamó a él. Jesús le amó allí. Y lo que le dijo, se lo dijo porque quería la salvación de aquella persona. Entonces le amó. Y le dijo, aún te falta una cosa. Ve y vende todos los bienes que tienes y se los das a los pobres. No se los pidió para él. Tampoco lo pidió para regocijarse en alguna cosa o necesidad que tuviese. No se lo pidió para él. Pero Jesús, que conoce los corazones, pone en evidencia una condición. Entonces dice mi Biblia que el muchacho, al escuchar esto, se entristeció y entonces dio la vuelta y se fue. Y dice mi Biblia, porque tenía muchos bienes. Quiero que sepa usted acá lo siguiente. Y quiero que nos quede claros. No es que el Señor esté buscando dinero o bienes o algunas cosas tuyas. O crees, como dicen algunos, no, que el ser rico es malo. Lo que no debes debes tener claro es en dónde está tu corazón. Porque donde esté tu corazón, ahí está tu vida, dice el Señor. En donde esté tu corazón, ahí está tu espíritu. Hay un mandamiento que el Señor no le da y que debemos tener claro a todos nosotros. Y quizás no se lo dio porque no iba a poder responderle. El primer mandamiento, señores. Deuteronomio 6:4 dice allí, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Luego en el capítulo 17 del libro de Lucas, Jesús añadiría a eso con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Le agrega la mente inclusive y con toda tu fuerza. Le agrega la mente, con la mente también tienes que amar al Señor. ¿Y qué le estaba dejando ver a esta persona? ¿Qué le estaba dejando ver o qué te deja ver a ti? ¿Dónde está tu adoración? ¿Dónde está tu corazón puesto? Él se entristeció porque tenía muchos bienes y tenía que deshacerse. Dios no era el primero. Y Dios es un Dios celoso en esto. Si Dios no es el primero, entonces no eres digno de la salvación. Observe, Jesús no es del que obliga a nadie. Jesús no le dijo a él, bueno, vende nada más que la mitad de los bienes. Porque no se trataba de los bienes. Así como tampoco se trata de que cumplas 6 mandamientos y los otros 4 no. Se trata de que los cumplas completos. Dios no quiere nada a media. Él dijo en Mateo 15, este pueblo ciertamente, como está escrito en Isaías 26:19, de labios me dices que me amas, pero tu corazón está lejos de mí. Dios no quiere nada a media. Es en espíritu y en verdad. Tú no puedes decir que amas a Dios y no conoces la verdad. No sabes por qué estás haciendo lo que haces. No sabes por qué estás ofrendando. No sabes por qué estás sirviendo. No sabes por qué estás predicando. No sabes por qué ayudas a alguien más. No sabes por qué tienes que hacer algo que te parece imposible y que sabes que con Dios lo puedes hacer. No sabes inclusive por qué tienes que ir y orar y ponerle en las manos a alguien más. No sabes inclusive por qué vas a hacer cosas que otro nunca ha hecho. No sabemos ese tipo de cosas. Tenemos que conocer la verdad, señores, para que nadie te venga a señalar y nadie te venga a juzgar y nadie te diga o te agarren por allí que le llevaste los diezmos al pastor o llevaste los diezmos, los entregaste, quedaste tú. Mira, el pastor tiene y tú estás pelando por aquí.
Tienes que entenderlo, tienes que saberlo, porque si no lo sabes, si no conoces esa verdad, usted no podrá darle la adoración a Dios. Y toda la promesa que está escrita para nosotros, que somos los herederos del reino, no la recibiremos porque no conocemos la verdad. Usted no puede conocer o recibir una herencia si no conoce de lo que consiste la herencia, si no sabes que hay alguien que murió para dejarte a ti por heredero. No puedes hacer eso. Por esa razón, a veces este joven acá, que tiene los bienes primero que a Dios, se ve confrontado. Y Jesús diría después, qué tan difícil es que entre un rico a los cielos. Es más fácil, dice, que pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué lo dijo? ¿Acaso que los ricos le tienen prohibido eso? No, para que ellos no estén dependiendo de su riqueza, sino que entiendan que si Dios es primero, puedes tener esas riquezas y muchas más. Pero a veces nosotros somos sometidos a esto y a esta situación. No ofrendamos o no damos lo mejor que tenemos, o no colocamos a Dios en el primero, como le pasó a Abraham. A Abraham le dan un hijo a la edad de 100 años y de repente tiene tanto entretenimiento con aquel muchacho y tiene primero al muchacho que Dios un día le dice, entrégame al muchacho. Pero Abraham, el padre de la fe, el que no le dudó en nada al Señor, el que no le negó a nada al Señor, viene a hacer esto para luego ser ejemplo para nosotros en las cosas que exige Dios de nosotros. Y va y entrega al muchacho. Y me sorprende, Génesis 22:5, siempre he dicho, me ha llamado la atención y me sorprende esta escritura de la certeza que tiene aquel hombre de saber quién es Dios, de conocer la verdad. Por eso no dudaba en adorarlo en espíritu y en verdad, como conocía la verdad, conocía quién era Cristo, conocía quién era Dios, conocía quién era el Espíritu, sabía que Dios tenía el poder para devolvérselo. Y en Génesis 22:5 le dice a los siervos que están con ellos, esperen aquí, quédense con el asno, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Tiene una certeza de lo que es la adoración. Cuando tú adoras, sabes que todo lo que dijo Dios se cumple en tu vida, porque conoces por qué estás adorando. Sabes por qué estás dando una ofrenda, sabes por qué estás sirviendo, sabes por qué estás orando, sabes por qué puedes tenderle la mano a alguien, sabes por qué estás haciendo lo que haces hasta ahora. Y debe tener mucho cuidado. Porque a veces podemos decir, sí, es que son los hijos, es que son los bienes, es que es el carro que tengo, es la casa, es la esposa, o el esposo. Tenga cuidado, porque a veces Satanás es tan sutil que usted no llega a darse cuenta de que está siendo usado de otra manera. ¿Y qué tal cuando usted le da el primer lugar que le corresponde a Dios, se lo da a una enfermedad? Que te acontece algo malo. Entonces tu mente no se ocupa sino de estar pendiente, ya sea de la enfermedad o de la situación que tú estás viviendo en ese momento. Y te pregunto entonces, ¿a cuál Dios adoras tú? ¿El Dios de la circunstancia o el Dios de la enfermedad? Cuando decimos nosotros, no, es que, bueno, Dios me puso esta prueba y yo tengo que cargar con esa enfermedad y yo tengo que andar con esto. Sí, pobrecito yo. Entonces vienes a autocompadecerte a ti. ¿Y Dios dónde está? Pues Dios no es Dios para que le adores en situaciones nada más de donde estás bien, sino que le adores también cuando estás mal. Y si tú le das el primer lugar a esa enfermedad y crees que no puedes seguir haciendo nada, que no te puedes levantar y que tu Dios no la puede superar, entonces no estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. Porque hasta donde yo sé, la verdad es que mi Dios es poderoso, capaz de sanar, capaz de transformar, capaz de hacer lo que los médicos, cualquier otro, no puede hacer. Ese es mi Dios, ese es el que creo, y ese es el que me levantó y me llamó para decirme a mí y hacerme saber que todo lo que yo haga será de adoración para el único Dios al cual conozco, el Dios que sana. ¿Cómo crees tú que sana? ¿Cómo crees tú que hace el milagro? ¿Cómo crees tú que levanta un pueblo? ¿Cómo crees tú que multiplica? Cuando quedamos desnudos, pero a veces no conocemos la verdad,
Y a veces decimos, yo adoro a Dios, yo alabo a Dios. Isaías se encuentra en medio de una situación. Era un hombre que considerado hombre de Dios. Yo creo que en el momento en que pasa este evento que te voy a narrar ahora, él no era considerado un profeta. Vino a ser profeta verdaderamente después que le pasa esto. Porque de repente él, siendo un hombre de Dios, que estaba quizás como sacerdote, que hacía las labores religiosas, que estaba allí, que estaba de costumbre sirviendo en el templo y que podía conocer las escrituras, conocía la ley, no lo hacía acepto delante del Señor, hasta que llega un momento en Isaías 6 que dice que vio de repente 4 seres vivientes y en medio estaba el Señor, y aquel hombre fue impactado. Y dice entonces en Isaías 6:5, dice allí que aquel hombre, cuando vio aquello, dijo lo siguiente, dijo: he aquí que muerto soy. Porque vea lo que dice él: porque siendo yo un hombre de labios pecadores, que habita en medio de un pueblo que tiene labios pecadores, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos, al Rey Jehová, dice. ¿Qué estaba diciendo él? Le servía al Señor, pero no conocía la verdad, no adoraba como era. Él hablaba cualquier cantidad de cosas, estaba en la iglesia, estaba en el templo, y así como el pueblo se reunía para chisme, para chistes de doble sentido, para hablar mal de los demás, para blasfemar, para quejarse, para decir cualquier cantidad de cosas, también lo hacía él. Y entonces, ¿cuál era el Dios que tenía? ¿A qué Dios le debía la adoración? Porque el que adora no se expresa de esa manera. El que adora no se queja. El que adora no viene a maldecir. El que adora no habla mal de los demás. El que adora no es que no se reúna con los demás, sino que no comparte lo que los demás saben o lo que él sabe que los demás hacen en mal. Así de sencillo. Y entonces dice allí mi Biblia que vino uno de los ángeles, agarró un carbón con una tenaza, lo pasó por su boca, y entonces él pudo ver la verdad. Y le dijo al Señor: mira que no has muerto. Y dijo el Señor que tenían que enviar a alguien para hacerle saber al pueblo el cambio que tenía que venir. Tenía que ir a predicar esa verdad. Entonces le dijo Isaías, preguntó el Señor: ¿a quién enviaremos? Entonces dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. ¿Podrá ser usted enviado? ¿Podrá de verdad usted darle esa adoración al Señor? La que de verdad está buscando. Cuando alguien conoce esa verdad, cuando alguien conoce a Cristo, le adora en la condición que se encuentre, en la que esté. El libro de Juan, capítulo 9, saben, ahí está, narra la historia de un ciego de nacimiento, que tiene una controversia primeramente con los discípulos de Jesús, porque le preguntan los discípulos a Jesús: ¿quién pecó, este o su madre? Y dice el Señor: no pecó ni este ni su madre, sino que ha estado así para que la obra, para que el poder de Dios sea manifestado en él en este tiempo. Y el hombre, y Jesús dice en mi Biblia que escupió en el piso, hizo barro, le untó y lo sanó, lo mandó a lavarse. Y cuando vino, el hombre veía. Entonces todo el mundo estaba sorprendido, pero nadie quería asumir esa responsabilidad de decir ante las autoridades que de verdad Jesús lo había sanado. Así que le preguntaron a la mamá, al papá, dice que le preguntaron a la mamá y al papá, y ellos dijeron que no sabían porque tenían miedo a los que le estaban preguntando. Y cuando le preguntaron a él, le dijo: mire, vino uno, escupió e hizo barro, me untó en los ojos y él me sanó. Y comenzaron entonces la controversia, porque todo religioso comienza así. Por eso no puede estar separado el espíritu de la verdad. Y comenzaron entonces a encresparlo a él y a preguntarle. Dice: dinos quién fue el que te sanó. Y yo: ya se los he dicho. Uno que vino, uno que le llaman Jesús, él vino y él me untó el barro y en los ojos y yo veo ahora. Y ellos dicen: ese hombre no te puede haber sanado porque ese hombre es un pecador. Ese hombre vino a sanarte y era día de reposo, como siempre he dicho. Era día de reposo. Lea, Jesús era experto en mortificarle la vida a todo religioso. Porque
cada vez que usted lee la Biblia, y Jesús sanó a un paralítico y era día de reposo, sanó a un ciego y era día de reposo, sanó a un leproso y era día de reposo. Parece que Jesús lo hacía a propósito. No sanaba los miércoles, no le gustaban los miércoles. Los miércoles no generaba el choque, el impacto que él quería hacer. Así que esto era también estratégico. Y saben, ustedes estaba allí el ciego, le dice a ellos, les explica y le dice: ese hombre es un pecador. Yo no sé si ese hombre es pecador o no, le dice. Yo no sé si es pecador o no. Yo lo único que sé, que hasta ahora nada se ha conocido, que ninguno que haya sido ciego haya sido sanado por alguien así. Y sabemos que el que puede hacer eso es solamente Dios. Así que si él lo hizo, de Dios debe venir. Y lo expulsaron por haber dicho eso. Y dice entonces mi Biblia, en Juan 9:35, dice que Jesús le halló después que lo expulsaron. Y habiéndole expulsado, Jesús lo encontró y habla con él. Y le pregunta esto. Le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego, como no lo había visto a él, no lo conocía a él, observe, no sabía que Jesús lo había sanado, pero no lo conocía. Esto es conocer la verdad para adorar. Entonces él viene y le pregunta allí: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego le pregunta, le dice a él: ¿quién es, Señor? ¿Quién es para adorarle? Le dijo. ¿Quién es para adorarle? Para que crea en él. Y le dijo Jesús: he aquí que le has visto, y el que habla contigo, él es. Y en ese momento el ciego dijo: creo, Señor. Y se postró y le adoró. Cuando conoció la verdad, adoró. Porque se adora en espíritu y en verdad. Sabía que el Espíritu estaba allí, sabía que lo había tocado, sabía, por eso se postró allí. Así adoró David. A pesar de los errores y de los fallos que tuvo David, siempre sabía que había un Dios al cual se le daba adoración y que su sangre y su poder tenían la capacidad de borrar los pecados, como lo hace Jesús. Ahora mi pregunta es: ¿a quién estamos adorando nosotros? ¿Sabemos lo que adoramos? ¿Sabemos por qué adoramos? ¿Conocemos realmente a Jesús? ¿Cuánto tiempo ora? ¿Cuánto tiempo dedica a leer la palabra? ¿Cuánto tiempo comparte la palabra? ¿Cuánto tiempo usted tiene esa comunión con el Señor para tener la respuesta de lo que está buscando? Si hoy estás enfermo, si hoy estás padeciendo, déjame decirte lo siguiente. Él es el mismo que dice: yo soy el que vivo y estuve muerto. Y he resucitado, dice el Señor, y tengo la llave del Hades y de la muerte. Apocalipsis 1:18. No hay nada, escúcheme bien, nada que esté por encima de Jesús. Cuando alguien adora, cuando alguien conoce la verdad, adora y se sabe vivo a pesar de que la muerte puede venir. Él sabrá que va a vivir y va a vivir para siempre en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! Hoy es el día para saber qué es lo que nosotros adoramos, sabiendo que ese espíritu nos va a transformar, sabiendo que la adoración va a causar un efecto en nosotros que nos va a llevar mucho más allá de lo que nuestra mente entiende o lo que nosotros conocemos, en el nombre de Jesús. Amados, allí donde está, vamos a darle gracias al Señor y vamos a recibirlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Póstrese allí, levante su mano, haga como quiera y diga conmigo: Señor Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios y que fuiste levantado de en medio de los muertos por el Señor, por el Dios Todopoderoso, y estás a la diestra del Dios poderoso. Y desde allá has de venir a juzgar un día a los vivos y a los muertos. Si yo muero hoy, yo quiero ir contigo. Yo te invito hoy a habitar en mi corazón.
y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, porque hoy entiendo, Señor, hoy comprendo, hoy conozco una verdad que antes no conocía. Tú eres Dios y no hay otro, y tú eres Dios celoso, y a ti y solo a ti daré la adoración y la alabanza, Señor, porque no hay otro en medio de nosotros y no hay otro Dios. A ti te daré la alabanza, a ti te daré todo lo que tengo y lo que soy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.